en AIL Radio. Derechos laborales. El pasado 13 de mayo se firmó la convención colectiva entre Sintra Palmozán y la empresa Palmozán. De esta manera se puso fin a una de las huelgas más largas que haya registrado el sector palmero en Colombia. Fueron 188 días en los cuales los trabajadores estuvieron en cese de actividades reclamando a la empresa porque ésta se sentara y negociara con ellos el pliego de peticiones que le habían presentado. La convención, según la organización sindical y sus asesores, es modesta. No contempla muchos beneficios para los trabajadores, pero al menos está el reconocimiento hacia Sintra Palmozán como un interlocutor válido para hablar de las relaciones laborales en la empresa. Después de más de 6 meses de huelga, son muchos los aprendizajes que quedan de este movimiento. El sindicato, la empresa, los asesores y el Ministerio del Trabajo tienen aprendizajes de este proceso. Por eso conversamos con ellos y les presentamos aquí las reflexiones. Vamos a empezar escuchando a la organización sindical y a su presidente Wilmer Antonio Vargas. Él nos habla sobre la resistencia que tuvieron durante todos estos meses. Uno de los mayores aprendizajes que tuvimos nosotros fue la resistencia. Nunca habíamos tenido tanta resistencia, incluso la ayuda y el fortalecimiento, el apoyo que nos dan nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, fue los que nos llevó a motivarnos para sostener cada vez más esa huelga, algo que nosotros y por la mente nos pasaba resistir tanto. Pero bueno, gracias al fortalecimiento de la familia logramos mantener esa fuerza familiar con la empresa de Palmozán, incluso nosotros un sindicato bastante nuevo. Llegar a un límite de esos fue bastante fuerte. Entonces, uno de los mayores aprendizajes para todo, yo creo que para nuestra familia y todo, es la resistencia que vamos a tener de aquí en adelante. Incluso vamos a tener algunas mejorías en la empresa y queremos de todas maneras que la empresa salga adelante, que nuestro sindicalismo sea más fuerte cada día más, que crezca más. Wilmer también nos cuenta cuáles fueron, en su concepto, los principales puntos acordados en la convención colectiva. No se trataba tanto de dinero, aunque obviamente hay mejoras económicas. Lo primero que resalta el dirigente es la creación de un espacio de diálogo bipartito. Desde un principio nosotros le pedíamos a la empresa unas reuniones directamente con los dueños, pero aún así se nos negaban esas cercanías con el dueño de la empresa. Incluso ya pudimos lograr dentro de esa convención que cada 2 meses estuviera presente el dueño de la empresa o quien lo requiriera. En este caso yo creo que sería la mano derecha del señor Edgar Restrepo. Otro de los puntos era del mejoramiento de contratos, que nosotros los pedíamos a contrato a término indefinido, ya que la empresa estaba manejando por obra labor, incluso otros contratos que lo manejaban 3 meses, a lo último ya no estaban manejando contratos de 1 mes. Entonces le exigimos a la empresa unas mejores contrataciones, unos contratos dignos y logramos tener algunas contrataciones a término fijo y a términos indefinidos. Otro era los sueldos y los salarios, cositas de eso. Entonces eso fue más dialogable con el empleador porque se sentaron y sí se dieron cuenta que el trabajador tenía razón en esos puntos, que eran algunos precios de algunas labores que estaban, como quien dice, barbariamente bastante por el piso. Entonces se acordó y se les alzaron los precios a algunas labores. También le preguntamos por el reconocimiento sindical y esto fue lo que nos dijo Wilmer. Ese reconocimiento sindical fue bastante luchado. Gracias a Dios fue uno de los primeros puntos que se tocó en la reunión. Ese reconocimiento yo creo que nos lo ganamos con fuerza y pulso de muchos que nos acompañaban en la carpa de resistencia. Y nada, eso fue uno de los puntos más importantes para nosotros, porque ya que la empresa nos reconocía diciendo que todo lo que estábamos haciendo era ilegal, que se nos iba a caer el sindicato, que, mejor dicho, tenían un montón de cosas donde a veces los mismos supervisores llegaban a decirnos que nos saliéramos de eso, porque todo lo que estábamos haciendo era ilegal. Entonces que todo eso se iba a caer y que eso fue algo de lucha y ese reconocimiento nos dio mucha felicidad el día que nos reconocieron como sindicalistas. Y ya sabíamos que de aquí en adelante el proceso ya directamente es con el empresario, no con la parte de los supervisores, porque ellos la parte de planta siempre manejaban, era los supervisores, los precios, y eso era la incomodidad de muchos trabajadores. Ahora inicia una nueva etapa en el relacionamiento con la empresa. Aún se están terminando de afinar asuntos de la convención colectiva y de la contratación, pero esto es lo que nos contó Wilmer. Bueno, el trabajo nosotros ahorita con la empresa pues ya iniciamos con pie derecho, gracias a Dios. Ha cumplido lo que ha dicho, que son las contrataciones a término indefinido, otros a términos fijos. Y iniciaremos todavía exigiéndole a la empresa algunas otras contrataciones que aún no han salido, pero bien, vamos con el pie derecho. Ya iniciamos labores el día martes y vamos a mantener el fortalecimiento, como dijimos, es una coyuntura de amistad, es una unión entre sindicalistas y empresarios para sacar adelante la empresa, que es una gran empresa con productividad y es una gran empresa que se va a mantener grande gracias al sindicato también y a todos los compañeros que
que hicieron el esfuerzo porque ciertas labores mejoraran y para que nos ayudara y nos colaboraran en esa parte económica hacia la familia, nuestros hijos, que es lo que más se requieren hoy en día, que el campesino cada vez salga adelante. Y la parte campesina que es la que saca y suda por las labores de campo día a día. La huelga afectó tanto a los trabajadores como a la empresa, y aunque esta última se demoró 6 meses en negociar el pliego de peticiones, ahora ha llegado el momento de reconocer a la organización sindical y emprender una nueva etapa en las relaciones laborales al interior. Esto es lo que nos dijo Fabio Rodríguez, uno de los negociadores por parte de Palmozán. Finalmente hemos llegado a un acuerdo productivo y beneficioso para las partes, tanto para la organización sindical como para la empresa. Esperamos que estos acuerdos a los que hemos logrado sea el inicio, el nacimiento de unas buenas relaciones entre la organización sindical y la empresa. Consideramos que estos acuerdos indudablemente buscan reconocer los derechos de los trabajadores, pero también es importante recalcar que los trabajadores deben ser conscientes que la empresa requiere también de su apoyo y de su compromiso para sacarla adelante. Ha sido un proceso muy difícil porque tuvimos muchas afectaciones de tipo ambiental. La plantación quedó bastante afectada, tanto sanitariamente y obviamente las pérdidas son inmensas para la compañía. Finalmente hemos llegado a un acuerdo y reitero, esperamos que sea el renacer de una nueva era para las relaciones obrero-patronales. Fernando Rueda Pinilla es asesor externo de Palmozán y también se refirió al proceso de negociación y a los daños que se causaron. Rueda Pinilla también resaltó la importancia de la organización sindical. Fue una negociación bastante larga, difícil, con unos efectos colaterales muy graves para las personas del sector, pero confiamos que ese esfuerzo que hemos hecho y que han hecho los trabajadores y que hicimos como empresa y que la empresa hizo también, repercuta en unas buenas relaciones hacia el futuro, tengamos un clima laboral muy bueno, mejoremos ostensiblemente las relaciones obrero-patronal, convencidos absolutamente, como lo expresó el ingeniero Fabio Rodríguez, que la mejor convención es la que se beneficia tanto la empresa como los trabajadores. Hoy estamos entregando una convención debidamente firmada, convenida. Tenemos que resaltar también la importancia de la organización sindical en estos momentos, una organización nueva que esperamos adquiera la madurez necesaria para poder tener este manejo laboral en la mejor forma posible y estamos convencidos que con el diálogo, con el respeto, con el reconocimiento propio de la importancia de lo que se requiere para una empresa, vamos a salir adelante y estamos convencidos que el futuro de Palmozán será muy halagador en un corto plazo. La huelga de Sintrapalmozán fue posible porque de la mano de los trabajadores que estaban en la carpa habían organizaciones sindicales y sociales que los respaldaban y los apoyaban económica y judicialmente. Es el caso de la Corporación Justicia y Libertad, el Centro de Solidaridad, los Centros de Atención Laboral de la Escuela Nacional Sindical, la FNB, la CUT, la Coordinadora Sindical Palmera y varias otras organizaciones y personas que contribuyeron al proceso de la huelga. Vamos a escuchar precisamente a Diego López. Él hace parte de la Corporación Justicia y Libertad y fue uno de los que contribuyó con la defensa judicial de Sintrapalmozán. A él le preguntamos cuáles son los puntos más destacados del acuerdo. Digamos, para mí indudablemente el reconocimiento de la existencia de la organización sindical y de su papel como representante de los trabajadores, para mí es un hecho muy importante teniendo en cuenta que este conflicto comenzó con una perspectiva antisindical de impedir la existencia de sindicatos en la empresa. Creo que este es un punto, por supuesto, que nos permite un antes y un después en términos de que en estas empresas palmeras va a existir sindicato, va a existir representación de los trabajadores. Y por supuesto esto va a permitir la defensa de los mismos y en el tiempo continuar mejorando derechos. El tema de los reintegros de la concesión de contratos de trabajo a término indefinido que brinden estabilidad para permitir el ejercicio de la actividad sindical me parece otro de los logros importantes y sumaría uno tercero que por supuesto es la razón de todo este proceso de reclamación de derechos, que es la regulación de las condiciones laborales en términos de salarios, de permisos sindicales, de algunas primas, de algunos descansos. Creo que obviamente eso es a lo que se le apuesta, a democratizar las relaciones laborales a través de una distribución más equitativa de la riqueza y fue un objetivo que finalmente se ve reflejado en la firma de la convención colectiva. Andrei Piñeres es el coordinador del CAL Puerto Wilches. Desde el nacimiento del sindicato él estuvo presente. Esto es lo que nos contó al respecto. Siempre se ha discutido de lo difícil que es hacer sindicalismo en Colombia.
los centros de atención laboral y la Escuela Nacional Sindical ha liderado las banderas de la reivindicación de derechos, y una forma de poder reivindicar y de reconocer los derechos laborales siempre ha sido ejercer el derecho a asociación sindical, el derecho fundamental a la huelga. La Escuela Nacional Sindical y los centros de atención laboral han desarrollado estrategias jurídicas planteadas para poder proteger este tipo de acciones que eventualmente desarrollan las organizaciones o cuando se pretende desarrollar un proceso organizativo. La Escuela Nacional estuvo acompañando el proceso desde la creación de la organización sindical. Sintrapalmozan, recordemos que nace el 25 de septiembre del 2022, ese día en la Asamblea General con participación de la ENS se pudo celebrar, ese mismo día se construyó todos los documentos necesarios para presentar tanto como a la empresa, al Ministerio del Trabajo. Se intenta instalar la mesa de negociación. La ENS está presente en la instalación de la mesa de negociación, en los múltiples intentos. La Escuela Nacional Sindical promovió muchísimos espacios de diálogo por medio del Ministerio del Trabajo. Es decir, nosotros oficiábamos al Ministerio del Trabajo, le decíamos, señores Ministerio del Trabajo, necesitamos que convoque a las autoridades necesarias para poder llegar a un acuerdo. La Escuela Nacional Sindical estuvo presente en los consejos de seguridad que se desarrollaron en el municipio de Sabana de Torres, estuvo presente en las reuniones de conciliación que se intentaron con la Personería Municipal de Sabana de Torres. Fueron muchas las acciones de tutela, derechos de petición, oficios ante todas las autoridades para que se empezara a reconocer el movimiento que estaban desarrollando estos trabajadores. Para las organizaciones también quedan aprendizajes. Esto es lo que nos contó Andrei sobre los aprendizajes que le quedan a la Escuela Nacional Sindical y al movimiento sindical. Yo creo que el aprendizaje más grande que nosotros sacamos con ese proceso finalmente es poder desarrollar una huelga imputable al empleador, que finalmente nuevamente saldrá una sentencia que dice los trabajadores en Colombia podrán desarrollar huelgas imputables al empleador, y esta huelga no tiene requisito de procedibilidad, no tiene trámite, no está regulada. Finalmente, un trabajador puede votar una huelga imputable al empleador y puede sellar una empresa finalmente si no tiene las garantías. El movimiento sindical entendió que no solo existe la huelga general, sino que básicamente estamos abriéndole paso a la huelga imputable al empleador, que nos quita todo eso que construyeron con las reformas, las anteriores reformas que le han hecho al código, que nos han limitado la huelga, que nos la han regulado hasta el punto que es muy, muy difícil hacer huelgas. El movimiento sindical en este momento entendió que una huelga sí se puede desarrollar, que una huelga, por ejemplo, sí es la acción positiva, la única acción, la más efectiva que tienen los trabajadores para el reconocimiento de sus derechos. Marcelo Patiño, director operativo de los centros de atención laboral, también acompañó de cerca el proceso. Esta es la reflexión que nos hizo sobre la huelga y la negociación. El proceso de negociación colectiva que existió entre el sindicato Sintrapalmozan y la empresa Palmozan es una demostración viviente de la fuerza que todavía tienen los trabajadores de cambiar las realidades que tienen, y cómo a través de la huelga, mecanismo constitucional y legal, puede garantizar la defensa de sus derechos y las mejores de sus condiciones. Este proceso nos deja muchas enseñanzas, nos deja muchas perspectivas, pero lo más importante es que nos da realmente una visión de lo que los trabajadores todavía pueden realizar. A través de la Escuela Nacional Sindical nosotros realizamos un acompañamiento constante de este proceso a través de asesoría jurídica y formación a todos los compañeros de Sintrapalmozan. También estuvimos presentes en las diferentes mesas de negociación y concertación, y en todas estas vimos que a pesar de que al comienzo era muy compleja la dinámica del diálogo social, digamos que al final triunfó la misma. Se generaron condiciones dignas de trabajo para los trabajadores de Palmozan a través de contrataciones de trabajo que estarían alrededor del marco del trabajo decente. Adicionalmente, a través del acompañamiento de la Escuela Nacional Sindical y de otras organizaciones, hubo un avance muy importante también a través de la justicia laboral en razón a la declaración de la legalidad de la huelga, que a mi modo de ver fue el último empujón que le faltaba para que empresa y sindicato se entraran a negociar, digamos que en todas las condiciones de realidad. ¿Por qué? Porque la decisión del Tribunal Administrativo de Bucaramanga dice que, según la tesis que propusimos
desde la Escuela Nacional Sindical y otras organizaciones que la huelga no era una huelga por conflicto colectivo, sino que era una huelga imputable al empleador toda vez de que éste incumplió su obligación legal de sentarse a negociar. Y es la primera vez desde que salió la sentencia de Clara Cecilia Dueñas que vuelve y se toma esa tesis de que, a excepción de la huelga negocial, el resto de tipos de huelga se pueden realizar de facto a través de una votación simple y colocándose de acuerdo los trabajadores para ejercer esta acción. El Ministerio del Trabajo también se involucró desde el principio en el proceso de huelga. Fue así como realizó sellamiento a la empresa y en los tiempos establecidos investigó y sancionó a la empresa por no negociar. Esto fue lo que nos dijo Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección Laboral. Como Ministerio del Trabajo queremos registrar, celebrar y acompañar el acuerdo al que ha llegado Palmosán con Sintra Palmosán, un acuerdo convencional que regirá las relaciones laborales durante un término de 4 años. Infortunadamente fue en el marco de una huelga de 6 meses, de más de 6 meses, no debió haber llegado a tanto tiempo, lo cual envía un mensaje poderoso a las partes de la relación de trabajo a que hay que privilegiar siempre el diálogo, desde el día primero, siempre que haya un conflicto, privilegiar el diálogo. Una enseñanza importante para nosotros como Ministerio del Trabajo y que hemos defendido incluso desde antes de llegar a este gobierno, es que el Ministerio del Trabajo no puede ser un observador de los conflictos, tiene que intervenir en los conflictos, equilibrar la mesa y promover el diálogo social, acompañar e impulsar los acuerdos, traer otras experiencias de otros conflictos, de las formas como se han resuelto otros conflictos no solamente en el país y en el mundo, para con esas experiencias poder contribuir a solucionar conflictos que en ocasiones pareciesen sencillos, pero que se complejizan con el paso del tiempo. Un reconocimiento a las dos partes en este conflicto, porque después de tanto tiempo, de tantas heridas que generaron, porque en la medida que los conflictos avanzan, generan más heridas, pudieron sentarse con obviamente una sentencia favorable al sindicato en materia de huelga, que respeta los principios de libertad sindical, que se compadece o coincide con lo que nosotros como gobierno queremos llevar o llevamos al texto de la reforma laboral y que esperamos que se convierta en ley en el marco del derecho de huelga como ese derecho humano fundamental con protección internacional y constitucional. Con esa sentencia favorable pudieron sentarse las partes a llegar a un acuerdo que, insisto, hoy como Ministerio del Trabajo registramos, saludamos y celebramos. La convención colectiva firmada entre las partes consagra beneficios como la contratación a término indefinido de 25 trabajadores. Otros 9 tendrán contrato por el término de la convención, que es de 4 años. También se reglamentó el tema de los horarios laborales y el pago de las tareas que se realizan en el campo. De igual manera, hay unos beneficios económicos representados en primas extralegales y, lo más importante, el reconocimiento hacia el sindicato y los espacios de diálogo que se realizarán cada 2 meses entre la empresa y la organización. En unos años aún se hablará de esta huelga, pues la historia dice que la región solo había registrado una de tal duración en el año 2013 en Puerto Wilches. Las nuevas relaciones laborales en Palmosán ya están en marcha y son producto de unos trabajadores que no se rindieron gracias al apoyo de muchas organizaciones. La empresa y el sindicato tienen grandes retos, pero si cumplen lo convenido podrán fortalecerse cada día más. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.